Vamos a estar leyendo la palabra en Proverbios capítulo 3, Proverbs chapter 3, del verso 5 al 7. verse 5 through Gloria a 7. Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: fíate de Jehová tu Dios de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Jesús. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Amén. Voy a estar predicando bajo el tema confianza, esperanza y fe. I'm going to be preaching under confidence, hope, and faith. Gloria a Jesús. Glory to God. Le doy las gracias a los pastores primeramente. I want to give thanks to the pastors Primeramente a Dios, firstly. a los pastores, Firstly, God, and then the pastors. a cada líder por la Every oportunidad, porque verdaderamente que es inmerecida. For the opportunity because it's undeserving. Muchas veces And many times nos sentimos que no merecemos estar aquí, especialmente porque quizás a veces no oramos lo suficiente we may o no feel like leemos we don't deserve la to be Biblia lo here suficiente. because we don't pray enough, we don't read the Amén. Bible Entonces nos enough. sentimos que no merecemos estar aquí. So we feel like we don't deserve to be here. Desafortunadamente, hoy en el trabajo Unfortunately, today at work, tuve que poner a par de personas en su lugar y muchos de ustedes dirán, está en la carne. I had to put a lot of people in their Somos place. humanos And maybe you y, say I'm in y my hay flesh. veces que We're humans and there are hay que times hacerlo. that you need to do it. Amén. Y entonces yo meditaba y decía, Dios So I was mío, me meditating sentía and mal saying, porque I felt bad because dije, wow, I said, wow, puse a esta persona en su lugar. I put this person in her place. Y empecé a decir, no quiero predicar. Le decía, Señor, no quiero predicar, no And I quiero started saying, predicar. Lord, I don't want to preach. I don't Pero want el to preach. Señor me confirmaba, But the Lord confirmed hace 3 semanas 3 weeks ago que me pidieron que predicara hoy. that they told me to preach Y today. yo seguía poniendo pretextos, And I was making pero el excuses. Señor me confirmaba la palabra cada día. But the Lord confirmed the word every single day. A través de una alabanza, Through a a través worship de la song, palabra, through the a word. través de cosas que pasaban en el día. Through things that would happen Y yo throughout the day. entendí And I que era understood necesario que yo predicara. that it was necessary for me to Muchas preach. veces pensamos que porque estamos pasando por un proceso Many times we think that que because no we're going debemos through a predicar, no nos process, sentimos dignos. that we Pero shouldn't preach, we're muchas not veces dignified. el Señor permite ciertos procesos para que uno así pueda predicar The Lord de allows lo que estamos processes so that we viviendo. could preach what we're living. La palabra, The word, dice Dios en su palabra, God says in His word, en Primera de Pedro, In 1 Peter, capítulo 1, 3 al 5, me habla acerca de una esperanza viva. it speaks about a hope that's alive. Y cuando medito And when I y meditate, escudriño en and I esta study, palabra, puedo entender que hay 2 tipos de esperanza. Diga conmigo esperanza. I can understand that there are 2 types of hope. Diga Say with me conmigo hope. confianza Say with me y confidence fe. and faith. La palabra confianza The word confidence tiene en el idioma actual 2 diferentes significados. Número has 2 1, different meanings. confiar en algo o alguien. Trusting in something Número or 2, someone. Number 2, confiar en ti mismo. trusting in yourself. Esto me da a entender que hay una esperanza viva. This helps me understand that there's Y hay una a hope that's esperanza alive. muerta. And there's a hope Ahora that's usted me dead. pregunta a mí, ¿cuál es la esperanza muerta? So what is La dead esperanza hope? muerta Dead hope es aquella que tú pones en el presidente, is the one you put por in the así president, decirlo,
Muchos la ponen en sus finanzas. Many put it in your finances, Muchos la ponen en su familia, in your family, en sus hijos, sus in your esposos, children, sus in your esposas. husbands, your Y no wives. está mal tener esa and it's confianza. not bad to have this No confidence. está mal. It's not bad. Y muchos la ponen en su trabajo. Many put it at their job. Amén. Pero el apóstol Pedro aquí But me está Apostle hablando de Peter una says- esperanza viva. Talks Y me about a hope dice que that's esa alive. esperanza es Cristo Jesús. And that this hope is Amén. Christ Jesus. Esa Amen. esperanza es Jesús. This hope is Jesus. Ahora, la esperanza viva es aquella que ponemos en Jesús, como le dije anteriormente. A hope that's alive is the one we put in Hebreos Jesus. 12:2 nos dice, Hebrews 2 puestos says, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. putting our eyes on Jesus, Y- the author of faith. Rafa predicó acerca de proceso y desierto. Rafa preached about process Y él and hablaba desert. And he spoke about que cuando Moisés se acercaba a la presencia del Señor allí en el monte Sinaí, el Señor le dijo que se quitara los zapatos porque when Moses got to the presence of ese God on lugar Mount Sinai. es santo. He told him to Y take eso off me his llevó shoes because that place al was libro holy. de Josué. And this took me to the book of Joshua. Cuando Josué tuvo un encuentro con el varón con la espada desenvainada, When Joshua had an que cuando encounter with his estudiamos y sword, analizamos decimos que es Jesús. and we say that it's Amén. Jesus. Y dice que él miró hacia arriba, And that it says that he que looked él miró up, hacia arriba. looking O sea, up. poniendo, eso nos está dando a entender que aquel ser, This is understanding que era that this Jesús, era being un that ser was Jesus alto. was a high being, por lo tanto, él tenía que mirar hacia arriba. that he needed to look up. Amén. Amen. Dice el Salmo 91:2 dice, diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, Psalm 91:2 says, mi Dios en quien confiaré. Y el verso You are 3 my dice, hope, Jesus, and the one who I Él will te confide librará del lazo del cazador y de la peste in. He will free you destructora. from the one who binds you. ¿Quién nos librará? Who would free you? ¿Quién nos librará? Yo le pregunto a Who would ustedes, free ¿quién you? nos librará? I would ask you, who Jehová. frees you? Jehová nos librará. Jehovah. Jehovah will free No you. el trabajo, no Not el your job, presidente, not the no importa president. quién gane, It doesn't matter who no wins. importa quién gane las It elecciones, doesn't matter who wins the porque election. ninguno de ellos nos va a librar, ninguno Because de none of ellos them nos are va going to a free us. salvar. They're not going to save us. Ahora lo voy a guiar palabra por palabra Now I'm going to guide you Acerca word for de- word. de este texto. La palabra fiar es la palabra hebrea que proviene del verbo batá. The word borrow is the Greek root word to borrow. Y cuando estudiamos esta palabra en su significado y contexto, me dice And this word, when we study it in its context, it tells us que es confianza, that it's confidence. tener confianza en, Having confidence Alguien. in someone. hacer creer o llegar o llevar a alguien a pensar algo. Make believe or have someone think something or of someone. Poner toda mi confianza en Putting all my trust in alguien o algo. something Depender or someone. de algo. o Understand alguien. something or someone. Sentirse seguro. To be felt assured. Y cuando nosotros tenemos seguridad en alguien And we o have algo, security in no someone hay or something. sospecha ni desconfianza. There's no Porque doubt creemos or plenamente distrust en ese alguien o Because we ese algo. trust completely in that person or that something. La palabra dice aquí en el capítulo 5, en el verso 5, la palabra de The word the es la palabra hebrea el, is the Hebrew word for him. E-L. E. Y cuando yo la estudiaba y escudriñaba, And when I studied, I me lleva read. a la palabra Elohim o el Elión, It takes me to que Elohim or significa Elion. supremo, That means supreme, poderoso y fuerte. powerful and strong. La palabra en, The word en E-N, me está E-N. hablando de entrada, speaks about de morada y de Entrance. intimidad. living or being. Yo tengo acceso, I have access. yo entro, I enter. tengo intimidad con el amado,
I have y intimacy with the permanezco beloved, allí. and I remain there. Jehová Jehovah es el nombre personal de Dios is a personal name of y God, me habla de una relación personal. and it speaks about a personal relationship. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Señor. La palabra no, The word no, porque dice que no te fíes en tu propia prudencia. because it says don't look in your own prudency. Me está hablando de advertencia. It's speaking about Me está advertency. diciendo, ten cuidado, It's telling me no be lo careful. hagas, Don't do it. detente. Stop. La palabra todo The word everything significa entregarse en totalidad. means to give yourself in totality. Tu conciencia, Your conscience, tu mente your mind y todo tu entendimiento. is of all Ahora understanding. quiero parar un poquito ahí. I want to stop a Me voy little a bit tomar un there. poquito más de tiempo, si me lo permiten, si no hay problema. Yo he estado pasando un proceso I was going through a process de ataques mentales of mental attacks. y muchas personas dirán Many people could say que solo he pecado fornicar, that only que sinning solo is he to pecado hablar fornicate, mentira, is to que speak solo lies, es pecado los pleitos, las contiendas. that fighting is a Pero sin. Cristo, But Christ hablándole a sus discípulos, parafraseando, spoke to his le disciples, decía que el paraphrasing, pecado empieza en la mente. that sin El starts in the pecado mind. empieza en la mente. Sin Dice starts que in the si tú mind. miras a alguien para codiciar, That if you look at someone with lust, que ya cometiste el pecado. that you already committed Y sin. la palabra que él menciona específica es el adulterio, pero that he's- lo podemos aplicar en cualquier área Says is de nuestras adultery, vidas. but we can apply it in any one of these Y- words. Muchas veces Many times nos estancamos We get en el stuck. pasado. in the past, Nos estancamos en lo que nos hicieron, we get stuck on what they did to en el us. rechazo, en los abusos Rejection, abuse, y en muchas otras cosas más. and many other things. Y es muy importante saber, and it's important to entender know and to understand que la mente es un portal al mundo the mind espiritual is a portal to the spiritual y realm. que cuando pensamos And that when we think en cosas del pasado, and things of the past, eso da entrada a espíritus inmundos. this gives entry to Cuando empezamos a Spirits. meditar en las cosas del pasado, when we start to think about the things of the past, le estamos dando alabanza al enemigo. we're giving worship to the Porque lo enemy. que no glorifica a Dios, glorifica al enemigo. Because what doesn't ¿Cuántos glorify dicen God amén? glorifies the enemy. How many of you say Amén. amen? Voy a hablar un poco del cerebro, la I'm mente. going to speak about the mind, the brain. Ese cerebro que está aquí This brain es el órgano here físico. is a physical organ. Por ejemplo, For example, el corazón the heart es el órgano físico, is a pero physical organ. el Blood alma Your es soul otra parte del corazón, is a different part of your heart, pero es la parte espiritual. but it's a spiritual part. Igual es la mente. So is your mind. El cerebro es ese órgano físico del cuerpo, Your brain is pero a physical la organ of the mente es body. la parte espiritual Your mind is que a se spiritual conecta part con el Señor. that connects with the Mateo Father. 22, Matthew 22, 37, 38. 37, Jesús 38. hablándole a sus discípulos Jesus speaking to his dice: disciples amarás a tu says, Dios con todo tu You corazón, will love your con toda Lord tu with alma all your y con heart. toda tu mente. with all your mind and soul. La palabra también me dice que Dios es espíritu y que en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. The Bible also says Ahora, that your spirit is Pablo necessary to pray. But Paul habla de una batalla espiritual speaks about a spiritual en battle. Efesios capítulo 6. In Ephesians chapter Nos 6, habla de una armadura que también es espiritual. speaks about gear that is Y also también nos spiritual. habla de fortalezas mentales. Speaks about strength of the Y si mind. mis batallas son espirituales, And if my battles are spiritual, yo no estoy loca. I'm not crazy. Porque yo hablaría con un psicólogo, I would speak to a psychologist, con una consejera,
with a counselor, y lo primero que me va a decir es, and the first thing they're going to en el say momento is, que yo le diga, no puedo dormir, in the porque moment estoy I say I recibiendo can't unos sleep ataques mentales terribles. because I'm ¿Y having qué va a hacer la terrible psicóloga? attacks in my ¿Qué va a mind. hacer esa persona, What ese is the doctor que psychologist trabaja gonna con el do? psiqui? Me va a recetar pastillas para They're going to dormir, prescribe pills to sleep. pero la But pastilla The pill no va a sanar. is not going to La heal. pastilla te va a hacer dormir temporalmente. The pill is going to make you sleep Pero cuando tú temporarily. te despiertas al otro día, But when you wake up the sigue la next misma day, herida, sigue el mismo pensamiento. the hurt is still there. Y The yo thoughts are puedo still hablar there. And I con can't una speak consejera, with a y la counselor, consejera and the me va a dar un counselor consejo is y gonna me va a give me escuchar. advice. Pero si She's esa gonna hear me. consejera no está llena del Espíritu Santo, But if yo that voy a counselor is not seguir filled igual. with the Holy Spirit, I'm Ahora going to continue bien, the same. es muy importante It's que cada important uno de nosotros, cuando tus pastores, mis pastores, te ministran That when our pastors una minister, oración, liberación, que liberation, nosotros that we nos mantengamos libres. maintain free. Hay una responsabilidad que nosotros debemos de tener. There's a responsibility that we must have. Amén. Amen. Entonces, dígale a su hermano, yo no estoy loca, Tell your brother, I'm not crazy. porque yo sé que muchos recibimos ataques mentales. Because many of us receive mental attacks. Nosotros estamos siendo atacados por espíritus de las tinieblas. We're being attacked by evil spirits Cuando of yo darkness. trato de orar, When I try to pray, cuando trato de buscar al Señor, when I try to look for the Lord, porque muchos dirán, oh, tú estás recibiendo esos ataques mentales porque tú no oras, because many people porque will tú say no you're receiving ayunas, those attacks porque tú because no you vas a don't la pray, you iglesia, don't fast, you don't go to church, porque tú estás en pecado. you're in sin. Pero cuando yo But sé when que estoy I haciendo lo posible de buscar al Señor, Know that I'm doing all that's possible cuando to yo look for sé que God. voy delante de su I'm going presencia before His presence, y quiero conectarme con el Señor, and I want to connect with the pero Lord, no puedo. but I can't. Quiero orar, quiero wanna pray. mencionar, quiero pregonar la palabra de Dios, pero wanna no mention the puedo. word of Se me God, traba but I la can't. lengua. My ¿Por tongue qué? gets stuck. Porque mi mente está llena Because de my mind is pensamientos. full of my thoughts. Usted se recuerda de cosas que le pasó You hace remember 20 things años that y happened tú dices, 20 pero years ¿por ago. qué yo estoy pensando And I say, esto? why am I thinking about this? Yo no quiero pensar esto porque I sé don't que wanna me think causa about this dolor, because this pero causes me igual pain, but the tú same, tienes, vamos a you decir, have 15 años que ni te acuerdas de eso y de repente viene, boom, ese pensamiento y tú It's dices, 15 pero ¿de years that you dónde don't viene remember that, eso? and you say, where did this thought ¿Por come qué? from? Porque mi batalla es espiritual, Because my battle is porque spiritual. son dardos, Because they're darts. porque son lanzas. Because they're Cuando estudiamos la darts. palabra lanzas When you study the word dart, en el idioma griego, In the Greek está hablando de language, jabalinas, está hablando de lanzas, está hablando de flechas. they're talking about arrows, darts. Discúlpenme, pero ya un poco más y ya termino. Apartarse To apart implica yourself. darle la espalda al mal. To Y turn como your ya back from había evil. dicho antes, Like I said before, el mal no necesariamente tiene que ser que usted salga por ahí a hacer el mal. Puede Evil ser doesn't un have to be that you go pensamiento, out. abre puertas. it's a thought that can open doors. Apartarse del mal. Apart from Que evil. si mi carne desea lo malo, Your no flesh acceder desires a los the bad, deseos carnales. not to exceed to Alejarme your del mal, aún sea fleshly arrastrándome, desires, even if it's dragging, deshacerme de tal cosa y arrancarlo de raíz. dissolving from such thing and La uprooting palabra it. confianza, The word confidence, esperanza y fe Hope and van de la faith. mano. going hand in hand. Gloria a Jesús. Gloria La palabra a Jesus. confianza, esperanza y fe van de la mano. Cuando buscamos el significado y contexto, When we look for the meaning and context, significa lo mismo todo. they all mean the same. Confianza, esperanza y Confidence, fe. hope, and faith. Ya casi termino. I'm almost finished. La confianza es la Confidence esperanza firme que se tiene de algo o alguien. is the firm hope of something or someone. Esa es la confianza. Y la esperanza That is es un confidence. deseo de algo And y hope se is a desire considera, of lo something and is consideramos considered que or es we posible consider lograrlo. That we need. Hebreo 11:1 dice que la fe es la certeza Faith is the assurance de lo que se espera y la convicción of what we're waiting and the de lo que no conviction. se ve. La palabra de Dios nos dice que The word of todo God es says, posible para el que everything cree y is que possible, nada es imposible para Dios, that nothing ya is que Él impossible es for soberano y He omnipotente. is sovereign and Ahora, la fe no solo es un escudo, our faith is perdón, our la knight. fe no solo es un don, Our faith is a gift.
no solo es un fruto, sino también es una It's not just a armadura fruit, del but it's a Espíritu. gear of the Spirit. Don, Gift, fruto fruit, y armadura. and gear. Número 3, habla de perfección, Speaks about confianza, esperanza y perfection. fe. Diga conmigo: confianza, Say it with me, confidence, esperanza hope, y fe. and faith. Cuando vamos a Efesios 6, como le había When we go to dicho antes, Ephesians hablando de la 6, armadura, el apóstol Pablo nos habla de una batalla Apostle y de Paul una speaks about a armadura battle and a gear espiritual. that's spiritual. Y me dice que mi fe representa mi escudo. And it El says verso that faith 16 represents my knightlyhood. de ese mismo capítulo Of this same chapter, dice: it sobre says, todo tomad el escudo de la fe, of all take the con que knight of podáis fear, apagar faith, todos los dardos del fuego del so that you enemigo. can Ya le shut down expliqué the lo que darts of son fire of dardos. the La enemy. palabra dardo en el original griego significa jabalina, proyectil, lanza. This word in Greek means javelina, El that means escudo, to launch. The knight, Cuando los estudiamos When we en study la armadura de los romanos, the gear no of solo the se Romans, utilizaba para resistencia, pero sino para defensa. not only was it used for resistance, but for defense. La fe Faith es una puerta que cuando tenemos acceso a ella, is a door that when se we have desatan access to her, poderes celestiales a tu there's favor. celestial Dice la powers that are palabra que opened. Jesús, That Jesus, cuando fue probado en el desierto, when he was dice que tempted in the ángeles desert, vinieron a servirle. angels came to serve him. La palabra confianza y esperanza terminan en la letra ZA. The word confidence and trust in Estas dos Spanish letras son and in las letras ZA. número 7 They're en el number abecedario 7 hebreo, in the Hebrew que se lettering, pronuncia Zain. that are Se pronounced escribe Zayin. Z-A-Y y latina N. It's spelled Z-A-I-N. Y esa palabra significa espada. And this word Nuevamente, means aquí no sword. está hablando de armaduras. We're speaking about Y su verbo derivado es lazeyen, que significa armar. to build. So, a través de esta palabra esperanza, Through this confianza word hope, y fe, confidence and el Señor faith, nos está hablando de armaduras. the Lord is No speaking solamente about Pablo gear. lo enfatizó en Efesios capítulo 6, Not only pero Paul también aquí emphasizes in en Ephesians, Proverbios but also in vemos la palabra Proverbs, esperanza, vemos la we see the palabra word hope, confianza confidence, y la palabra fe. and the word faith. Cuando las estudiamos nos está hablando de armadura. When we're speaking Lo que el about Señor this, quiere it's decirle gear. a ustedes The Lord wants to es tell you que es necesario that it's que necessary estudiemos that we las study armaduras de Dios the gear of the para Lord que podamos utilizarla. so that we can Y aquí use her. me And está here, hablando espada y sabemos que la palabra espada we know that the word sword, simboliza la symbolizes palabra de Dios the word of God. y me lleva a Apocalipsis. Con esto termino, me And it quedan un par takes me de to páginas, pero sé Revelations. que ya me pasé demasiado. Me lleva a Apocalipsis, donde dice que Jesús viene con una espada aguda And Jesus que le comes sale like por a su sword boca that's para herir sharp a las naciones. to come to the nations. Y si nosotros somos semejantes a Cristo, And if pues we're nosotros like vamos a Christ, vencer de la misma manera Then como we're going to vence defeat the same Cristo. way that Christ did. Desafortunadamente hoy, Unfortunately, bueno, siempre ha today, sido así. or it's always been like this. Así como pueden pasar 3 personas, por favor. Can 3 people come forward, 3 please? personas. No tengan miedo, que yo no como gente. Don't be afraid. I don't eat people. 3 personas. Uno va a ser el diablo y el otro va a ser un ángel. Se le van a poner en un oído y el otro en el otro oído. ¿Quién va a ser el ángel? One's gonna be the devil and one's gonna Es be an angel. solamente- Esto es una demostración que This is a demonstration that se ven en las revistas, en you las see in películas. magazines, movies. Póngase del otro lado, por favor. Y muchas personas lo ignoran, And many people ignore it. pero esto es una representación de lo que nosotros espiritualmente pasamos hoy. This is a representation of what we go through spiritually ¿Cuál usted va a today. hacer? Bueno, uno tiene que decirle, por ejemplo, tú no sirves. Viene el Señor y te dice, ajá, y usted le dice, tú sí sirves. Nadie me quiere. Dígale, No one wants me. Tell him. Dios sí te quiere. God Y loves esa es la you batalla espiritual que That's nosotros the spiritual vivimos battle that we have. diarios, on a daily diario, basis. día a día. Daily. Dios le bendiga, iglesia. God bless you, church.